Bien, volvemos con la cuarta edición del Energy Summit y ahora vamos a hablar de nuevas tendencias. ¿Sí? Y vamos a hablar con Diego López, que es socio de PwC Argentina y nos está esperando online. ¿Cómo estás, Diego? Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Buenas tardes y un gusto poder participar. Me alegro de tenerte. La verdad que el otro día estábamos charlando, antes de esta reunión que estamos teniendo en este summit, un poco sobre todo lo que tiene que ver con cambio climático y cómo esto impacta quizás en el día a día de las empresas. Así que si querés empezamos con eso, ¿no? ¿Por qué pensás que todo lo que tiene que ver con cambio climático presenta lo que vos llamás crisis existencial en las empresas y también representa como una amenaza a lo que hacen, a su día a día? Sí, a ver, claramente el cambio climático y lo que es el calentamiento global se presentan como uno de los riesgos o amenazas sobre las expectativas de futuro crecimiento de los países y las empresas, ¿no? La necesidad de reducción de lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero y la descarbonización de lo que es la economía global requiere de un fuerte liderazgo y acción por parte de los gobiernos, empresas y otros stakeholders. Para dar un poco de contexto, un tema importante mencionar es que en el Acuerdo de París firmado en 2015, 195 gobiernos establecieron como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de lo que es 1,5 grados centígrados, debido a los riesgos, impactos que provocaría esto para los ecosistemas, la sociedad y la economía en su conjunto. Pero quizás el dato alarmante es que a la fecha ya alcanzamos un nivel de temperatura de 1,1 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, y se espera que manteniendo el ritmo actual de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, en los próximos 10 años, o sea, para el 2030, ya estemos en un nivel de aumento de la temperatura de 1,5 grados, que era el objetivo que se pensaba cubrir hacia fines de siglo, o sea, hacia el 2100. Para dar un poquito de contexto y qué dicen los científicos, ellos dicen básicamente que un aumento de la temperatura por más de 1,5 grados podría generar el derretimiento de todo lo que es el hielo ártico y un aumento de 7 metros de lo que es los niveles del mar, ¿no? Entonces acá me parece que lo importante es que, y hay un estudio muy bueno que hizo PwC a nivel global, se denomina Low Carbon Economy Index 2020, que hoy el ritmo de la descarbonización actual de la economía está muy por detrás de lo que es necesario para alcanzar el 1,5 grados centígrados propuesto para fin de siglo, y que quizás hoy los niveles de emisión de gas de efecto invernadero alcanzados hasta el momento están demandando una tasa de descarbonización anual del 11,7% a nivel global, mientras que en promedio la alcanzada hasta el 2020 fue solamente del 2,4%. Esto implica que se debe incrementar 5 veces el ritmo de descarbonización anual. Y esto para evitar las consecuencias del cambio climático a nivel global, quizás las emisiones de lo que es de carbono deberían reducirse a la mitad para 2030 y llegar a cero, o lo que se denomina net zero, para 2050, ¿no? Ahora te voy a Entonces preguntar... ahí lo que vemos nosotros, que hay un tema de crisis de liderazgo y que la década del 2020 es la década de la toma de acción, donde los líderes y los gobiernos van a tener que actuar rápidamente en implementar medidas y transformaciones necesarias, ya sean políticas, tecnológicas, regulatorias, de transición de la matriz energética, con el objetivo de que los negocios sean sostenibles y que lograr una economía de baja en carbono. No, te decía que te iba a preguntar sobre Net Zero un poco más adelante, porque me parece que es un concepto que capaz no todo el mundo en nuestra audiencia conoce, pero sí me interesa quedarme con esto último que decías. Cuando estamos hablando de 2020 y 2021, estamos atravesados por el COVID, que implicó quizás que las empresas tengan que adaptarse muy rápido. Nosotros estamos hablando de una reducción de emisiones hacia 2030. ¿Crees que las empresas también van a estar capacitadas o van a tener la cintura necesaria para poder adaptarse a esta nueva realidad? No sé, 2030 es pasado mañana, capaz. Sí, a ver, hablamos siempre de 2030 y se habla mucho de 2050, ¿no? Que son los compromisos también de gobiernos y empresas, pero 2030 no es muy lejano, ¿no? Quizás esto hay que hacer un punto de relación con el tema de los riesgos y cómo las compañías tienen que gestionar los riesgos del cambio climático, ¿no? Básicamente porque, a ver, todo lo que es riesgos asociados al cambio climático van a implicar dos tipos de riesgos que las compañías van a tener que gestionar. Por un lado son los riesgos físicos, que están asociados a todo lo que venimos hablando del aumento de la temperatura global,
y que haya mayor probabilidad de eventos climáticos extremos y la materialización de lo que serían sequías, olas de calor, inundaciones, aumento del nivel del mar, que afectaría a los sistemas productivos. Eso es lo que denominamos riesgos físicos. Y por otra parte está también cómo las compañías van a tener que gestionar todos los riesgos de transición. Esos son, que van a ser todos los cambios a nivel leyes, regulaciones, que se van a estar dando en este tiempo relacionados a reducción de emisiones, a la innovación tecnológica necesaria para mejorar y eficientizar los procesos productivos, acciones de financiamiento y cómo va a estar también acompañado todo esto a los cambios en las tendencias y las demandas del mercado, ¿no? ¿Y vos A ver, hoy ya se está dando... Sí, perdón. No, ¿qué estás viendo? Justamente te iba a preguntar qué estás viendo hoy. No, hoy, a ver, lo que se está viendo es que ya muchos países están haciendo lo que es la transición de su matriz energética a energías renovables. Nosotros estamos en la antesala del COP26, que se va a hacer en noviembre en Glasgow, y está enfocada al tema de acción climática, y los ejes de acción y de trabajo están relacionados también a lo que es el tema de la transición a energía renovable, lo relacionado a las leyes de electromovilidad, para también que todo el transporte sea en base a energías limpias, el uso del hidrógeno como combustible, que esto es una tendencia que a futuro se va a estar consolidando, cambios en las obligaciones de reporting de las compañías, o sea, hoy también hay una fuerte presión de que las compañías y que haya un reporte mandatorio de los temas de cambio climático, cambios en leyes fiscales y fuertemente, y esto también se habló la semana pasada en la reunión del G7, las restricciones de financiamiento que va a haber a proyectos de uso de carbono de combustibles fósiles. Cualquier de estos escenarios y la evaluación de estos riesgos de transición va a tener impactos significativos en la performance económica de las empresas y por otro lado también en lo que es cómo las compañías crean valor sostenible en el largo plazo. Vos hablabas de reporting y quizás dentro de la agenda de muchas compañías, de muchas multinacionales, el tema de reporting y específicamente sus emisiones es algo que cada vez cobra más importancia. No es nuevo, seguramente, pero sí cada vez más empresas lo hacen. Contame un poco, y creo que ustedes tuvieron una encuesta específica sobre el tema, ¿qué importancia tiene esta cuestión del reporting y de ser conscientes de las emisiones que están generando o del impacto global climático que están teniendo para la agenda del CEO? Sí, quizás, a ver, hoy en lo que es la industria hay varios temas materiales que son de interés para los diferentes stakeholders de las empresas, ¿no? El tema de las emisiones claramente es uno de los temas que tiene más impacto, pero también hay otros temas como puede ser el manejo de lo que es residuos, el manejo de lo que es el uso del suelo, el agua, todo lo que es la salud y seguridad de los empleados, y todo lo que tiene que ver específicamente esta industria en relación con lo que es la relación con las comunidades y la licencia social para operar. Pero claramente el tema del reporting está evolucionando y hoy la expectativa es que también ese reporting sea más allá de los estados financieros, o sea, y esto que incorpore también otros factores de ESG, ¿no? Los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Hay un poco la expectativa también que hay del lado de inversores y otros stakeholders es que cómo las compañías, tanto en lo financiero como en lo no financiero, crean valor y muestran su estrategia a largo plazo, ¿no? Y mostrando también cómo esa creación de valor sostenibles incorpora la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En muchos casos las empresas están tomando como mejores prácticas determinados frameworks de reporting, como puede ser el GRI, el Integrated Report, el SASB o el TCFD. Básicamente contemplan todos estos aspectos y en muchos casos también lo que hacen es verificar la información con un auditor, porque también lo que se busca es que la información ambiental, social y de gobierno corporativo tenga una transparencia, que haya confianza para los inversores, sea clara, sea precisa y esté alineada a frameworks reconocidos con un proceso también auditado y certificado.
Y del lado del consumidor, digo, cuando estamos hablando de empresas B2C, por ejemplo, ¿también notás cierta demanda, si se quiere, de que haya más compromiso de parte de las empresas con estas acciones? No es una cuestión solamente de reputación, Sí, digo. no, está claro. A ver, por eso cuando hablamos, las compañías quizás y lo que era su reporte estaba más enfocado en cómo creaban valor económico. Ahora están más enfocadas a cómo crean valor sostenible y duradero en el tiempo. Y generalmente la estrategia de sostenibilidad está incorporada en la estrategia corporativa y algunas empresas ya su estrategia corporativa incluye temas de sostenibilidad. Claramente las preferencias de los consumidores también es un factor importante analizar en lo que son las expectativas y demandas de los stakeholders, y eso en la industria quizás lo vas a terminar viendo cuando se empiecen a implementar lo que son las ciudades verdes o las leyes de electromovilidad con el uso de transporte a través de energía renovable, ¿no? Va a estar buenísimo ver ese futuro. Pero viste que al principio estábamos hablando de este concepto que te decía que capaz alguna parte de nuestra audiencia no conoce, que tiene que ver con net zero o cero emisiones netas, ¿no? Que es como este objetivo que existe hacia 2030, 2050, como mencionabas. ¿Querés explicar un poco como el concepto para los que nos están escuchando? Sí, a ver, todo lo que es las iniciativas de Net Zero están dentro de lo que es el Science Based Targets Initiative, que básicamente es una iniciativa a nivel global y donde están adhiriendo gobiernos, ciudades y las principales corporaciones a nivel global. La iniciativa Net Zero básicamente lo que hacen las empresas y gobiernos es realizar compromisos públicos sobre objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, generalmente al 2030, y también para lograr emisiones cero al 2050. Eso implica que las compañías tienen que definir target de reducción, tienen que trabajar los diferentes scopes, que es el scope 1, 2 y 3, e incluir también en la cadena de valor en la reducción de sus emisiones, y el saldo que no puedan compensar para el 2050 lo van a tener que compensar con proyectos para incorporación de atmósfera, de oxígeno a la atmósfera, ¿no? Básicamente todos los compromisos de Net Zero lo que están implicando es un proceso de transformación grande y una redefinición importante en la estrategia de las compañías y sus modelos de negocio, porque esto se orienta a lo que es un esquema de economías de cero emisiones, y las empresas van a tener que invertir mucho en tecnología, en investigación y desarrollo, apostar al tema de la innovación. Y si vamos al lado también del lado de los gobiernos, hoy ya tenemos, por ejemplo, que Argentina también ya en su segunda contribución nacional para lo que es el 2030, con respecto a los temas de cambio climático y adaptación, ya también definió una meta de reducción al 2030 que va a ser 26% inferior al 2016, y también definió la meta de alcanzar lo que es el desarrollo neutral de carbono para el 2050. Esto lo está planteando desde el lado de una transición energética a todo lo que es energías renovables, y como el gas natural va a ser como el combustible de transición. Otros países de la región como Brasil también tienen un objetivo de reducción del 37% y 43% para lo que es 2025 y 2030 respectivamente, y quizás en la iniciativa Net Zero el país más avanzado es Chile, donde ya actualmente está en lo que sería Proposed Legislation a través de un proyecto de ley de cambio climático y meta de neutralidad para el 2050, donde ahí sí ya claramente define también cuáles son los ejes de trabajo y los planes de acción, y está enfocado quizás a lo que es industria sostenible, hidrógeno, electromovilidad, edificación sostenible, retiro de centrales de carbón y eficiencia energética. Y por último, también podemos mencionar la cumbre de acción climática que hizo el presidente de Estados Unidos, Biden, en abril, donde volvió Estados Unidos al Acuerdo de París y también planteó un escenario de reducción de las emisiones para el 2030 entre un 50 y un 52%, y fuertes estímulos e inversiones a que eso ocurra, ¿no?
Diego, te hago una última pregunta. Vos hablabas recién de la región. Pensemos un poco en la Argentina. Sé que no sos especialista en cuestiones fiscales, pero me interesa tu opinión general sobre el tema. ¿Pensás que hoy existen suficientes estímulos de parte de los estados para para que las empresas tengan ciertos ahorros en sus emisiones, como incentivar, más allá del reporting y la reputación, a que haya acciones concretas, especialmente en la Argentina? Sí, a ver, en Argentina en el último tiempo estuvo todo lo que es lo que es renovar, el tema de Mater, pero bueno, entiendo que muchos de esos proyectos también se tuvieron que refinanciar, pero me parece que, a ver, debería haber más estímulos, y no solo lo que hoy se habla de lo que sería el carbón tax, ¿no? Ujú. Creo que también en Argentina, en la última reforma tributaria, se puso un impuesto al dióxido de carbono, pero que afecta básicamente a combustibles líquidos y a lo que es el carbón mineral, que también el carbón mineral no es muy relevante dentro de la matriz energética de Argentina. Pero me parece que acá lo importante es que cualquier estímulo fiscal o cualquier impuesto no tenga solamente un fin recaudatorio, sino lo que permita es que con esos fondos también se pueda desarrollar la matriz energética hacia una transición de renovables o limpias, ¿no? Ujú. Lamentablemente, cuando hablamos de Argentina, nosotros tenemos muchos recursos, tenemos mucho potencial en energía eólica, en energía también renovable, en hidrógeno, como para poder explotar ese mercado y ser exportadores quizás para el 2030 o para el 2050, pero tenemos que pensar un poco más en el largo plazo, definir las variables de juego, las variables macroeconómicas, y que se estén dadas las condiciones, tanto políticas, económicas, para poder recibir inversiones que empujen todo este tema, ¿no? de las energías limpias.